De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí voy caminando en esta tarde de enero rumbo a mi jardín en busca del frescor, de la tregua del jardín, y quiero decir que me vino a la memoria un poema muy hermoso que quiero leer. Lo voy a leer ahora mismo mientras voy caminando de vuelta al jardín. Un poema de Jorge Luis Borges sobre un patio. En mi jardín hay una suerte de pequeño patio, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su pequeño patio, ya sea en medio del desierto o en medio de la ciudad. Y el poema de Borges dice: con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y un aljibe, dice Borges. Aquí aparecen varios elementos que tal vez ya no existen. Cada vez hay menos casas con zaguán. Han ido desapareciendo las casas con parra. Me imagino una casa sobre todo ñuñoína. La palabra aljibe casi nadie la usa. Sin embargo, todavía los jardines y los patios son lugares donde, como dice Borges, se derrama el cielo en la casa. Y por lo menos lo que yo hago cuando llego al jardín, me saco los zapatos, me siento, trato de mirar al cielo, hay pocas luces y el cielo se me viene a veces encima. Además estoy en un lugar precordillerano, se escuchan las bandurrias cuando voy avanzando hasta este sector y hasta este jardín, y tengo muchas ganas de llegar a ese lugar de reposo, de refugio en medio de la ciudad, mi jardín y el jardín también de ustedes, ese cielo encauzado, como diría Borges, hablando de un patio. Y al entrar al jardín me encuentro con mi querido amigo el zorzal. Escúchanlo. Qué maravilla como canta el zorzal. Precioso sonido. Querido hermano, parece que hay alguien en el jardín, ¿sí? Pero está casi domesticado este zorzal, ¿eh? La verja del jardín está abierta, significa que alguien entró en mi jardín. Se escucha el sonido del chucao. El pájaro sureño, el pobrecito, ha tenido que sufrir porque estamos en una sequía brutal, pero sin embargo ha sobrevivido al chucao como un símbolo. Sé que muchos de ustedes me mandan cariño al chucao, llegan muchos correos de saludos a mi fiel chucao. Y efectivamente, quien está en mi jardín, su cara es muy conocida. Llego en bicicleta, veo que está la bicicleta por ahí estacionada. Su cara me es muy, muy conocida. Voy a saludarlos, están distraídos de repente. Oye, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Muy bienvenido. Querido Cristian, este es tu jardín. En mi jardín, claro. Yo no sabía, vi la reja abierta, venía pedaleando con un calor espantoso, transpirando, y la invitación de esa reja a este jardín húmedo, sombrío, donde se escucha el chucao y el agüita corriendo, fue irresistible. Disculpa, me metí aquí, pero qué bueno, era tu casa. No, pero por favor, bienvenido. Mira, y además no solo, bueno, tú sabes que ves que un jardín pequeñito, he ido cambiando las plantas, hay cada vez más cactus en mi jardín, preparándome para la desertificación en curso, pero sigue siendo un lugar fresco, ¿eh? Sí, yo tenía un calor espantoso y se me pasó aquí en un segundito, aquí bajo tu parra virtual. Mira, y veo que ya tomaste agua directamente del río, es un río limpio todavía llega agua aquí, en este regato, como le llaman a este riachuelo en el Valle del Elqui, estos ríos interiores de las casas del Valle del Elqui, así que veo que ya estás atendido. Más tardecito te ofreceré un whisky o algo, pero qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Me presento, soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Te agradezco mucho que me admitas en tu jardín. Yo soy un jardinero aficionado que he descubierto hace relativamente poco algunos
pocos años los placeres de la jardinería. De cultivar el propio jardín, como dice Voltaire al final del Cándido, ¿no? Claro, esa es la invitación de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín, sobre todo en estos días, ¿eh? Son días agitados en que habría que aplicar esa invitación de Voltaire a cultivar el propio jardín, ¿no? Bueno, hay que recordarles a tus radiovidentes. Radiovidentes porque para escucharme me ven, se Claro, imaginan todo. Se imaginan todo mucho mejor. Hay que recordarles que la trama de esa novela filosófica de Voltaire es una trama política, es un par de amigos, digamos, el profesor Pangloss y Cándido, que se meten en los problemas y líos más espantosos en su afán por hacer el bien y por comprobar una teoría de que en realidad las cosas son lo mejor que pueden ser en el mundo, y ven los horrores que produce el optimismo, ¿no? Dicen que Pangloss inventó Voltaire, en realidad, la palabra optimismo. El optimismo puede ser devastadora. El optimismo puede ser un pecado de soberbia, de orgullo, ¿no? Cuando nos fiamos demasiado de él, dejamos de ver la realidad y puede ser una manifestación de vanidad. De alguna manera, ¿no nos pasó un poco eso antes del, entre comillas, estallido social? Sí, son buenas las comillas, ¿no? Tendríamos que poner en comillas tantas palabras en estos últimos... Tal vez estamos muy encima para poder nombrarlas, ¿no? Por eso creo yo que incluso deberíamos dejar unos espacios en blanco y poner comillas en torno al espacio en blanco, admitiendo que hay muchas cosas que no sabemos. Pero sí, yo creo que probablemente, y lo digo con dolor, porque soy uno de los optimistas decepcionados, el optimismo nos jugó malas pasadas, una muy importante mala pasada en esto, que se ha revelado ahora, ¿no? ¿Un optimismo que nos llevó a una autocomplacencia, tal vez? ¿A una ceguera? ¿A no ver...? Prefiero no usar la palabra autocomplacencia, en primer lugar, tan fea, pero además porque fue parte de esa discusión premonitoria, en algún sentido, de fines de los años 90. Recuerda tú que todo esto ya se había planteado en semilla a fines de los años 90, entre autocomplacientes y autoflagelantes. Son dos extremos eso. El optimismo es algo más noble, diría yo. Es un realismo que decide pensar lo mejor. Esa es la posición filosófica, por lo demás, de Pangloss. No se trata de un conformismo, no se trata de aceptar lo que hay porque sí, no. Sin embargo, cuando el optimismo se prolonga demasiado tiempo, puede producir una cierta ceguera, una cierta incapacidad de percibir lo que nos desagrada. Y lo que nos desagrada puede ser que nuestro propio optimismo genere odio. Bueno, en las parejas ocurre eso. Claro. No, que uno encuentra todo bueno al comienzo, niega lo que pudiera ser malo y que podría ser una señal de alerta hasta que esta aparece de manera mucho más evidente y clara. Bueno, y ahí viene el odio, ¿no? El amor reemplazado rápidamente por el odio. Tu cara me es tan conocida, tu voz también. Cerrar los ojos en un momento para recordarme. A ver, déjame ver. Yo creo que estoy a punto de llegar a tu nombre, lo tengo aquí en la punta. Te vi que llegaste en bicicleta. ¿Te dedicas a alguna actividad física? No, personal trainer no eres, no sé. No, pero bueno, como está cambiando todo, a lo mejor me dedico en adelante a personal trainer y recupero el optimismo. Ya. Me dedico más bien a la bicicleta literaria yo. Sí, porque sí, veo que conocías y recordabas con muy buena memoria un texto que ya nadie recuerda, que el Cándido de Voltaire. Recordabas muy bien el nombre del personaje. La literatura es lo tuyo, claro, claramente. Y novelista, poeta, ensayista, ¿por dónde va la cosa? Novelista antes que nada. ¿Novelista antes que nada? Sí, ensayista también, articulista y poeta secreto. Ajá, eso es interesante, tiene varias dimensiones, vamos a tener harto de qué conversar. Espérate, ¿y tus novelas dónde transcurren? ¿Cuál es el espacio donde transcurren? No, es muy diversos espacios, yo no me ato. ¿No en la ciudad de Santiago? Algunas sí, pues, mi primera novela se llama Santiago Cero. Ay, pero por favor, pero lógico, tú eres Carlos Franz. Pero Carlos, por Dios,
¿Te das cuenta lo mal que estoy? Este jardín me produce... Pero Carlos, hace mucho tiempo que no nos veíamos y conversábamos. Así es. Oye, pero ya te redoblo la bienvenida al jardín. Carlos Franz, escritor chileno, novelista, autor de Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, una novela que te ayudé a lanzar como uno de los copresentadores, ¿te acuerdas muy bien? También escribió una novela que tuvo una recepción crítica muy importante de lectores tan notables como Mario Vargas Llosa. Me refiero a la novela El desierto, una novela que parece que los chilenos no quisimos leer mucho. Algo nos pasa, con eso la vamos a conversar. Una novela también sobre un amor, pasión, de un gran pintor Rugiendas con una mujer en Chile, en la que entra otro personaje en juego que es Charles Darwin. Así es, sí. Esa se llama Si te vieras con mis ojos. Si te vieras con mis ojos, un buen título. Entre medio hay otra novela que se llama Almuerzo de vampiros. Almuerzo de vampiros. Los vampiros es un tema literario que le ha gustado a hartos escritores. También vamos a hablar de eso. Pero también, sobre todo, y ahí me acordé, y ahí me ¿qué es lo que estaba buscando? Escribiste un ensayo, no sé si premonitorio, pero un ensayo donde hay bastantes pistas para entender lo que pasó en esta ciudad particularmente, esta ciudad que fue la que más estalló y de manera más virulenta, más fuerte, o con un estallido que todavía no termina, que es la muralla enterrada. Justo la tengo, mira, aquí en mi biblioteca, en la primera edición que sacaste, en Planeta, con una dedicatoria tuya. Estamos hablando hace la friolera de 2001. Hace 10, casi 20 años, La muralla enterrada acaba de ser reeditada en esta edición de bolsillo, un ensayo que recomiendo particularmente, y aquí tú nos invitas, dice la reseña, a recorrer la ciudad tal como ha sido reflejada en más de 70 novelas. No, muchas novelas que leímos algunas veces en el colegio, algunas generaciones, y otros ya no han leído, sencillamente novelas que no se leen, pero es un recorrido muy, muy interesante, yo diría casi un recorrido iniciático por la ciudad de Santiago, y es una novela que apareció el otro día en una columna de Ortúzar. Pablo Ortúzar colocó tu novela al pasar, la citó como uno de los textos que darían luces sobre lo que está pasando ahora. Sí, lo que pasa es que ese libro de ensayo es más que ese recorrido literario, aunque lo es también, desde luego. Lo que yo hice allí no es que me lo propusiera desde un inicio, sino que fue resultando así en la medida que lo fui escribiendo el libro. Es una especie de ensayo sobre la identidad chilena, ¿no? Leída en dos de las principales señas fundamentales que hemos dejado los chilenos, que es nuestra literatura y nuestra ciudad capital. Leído en las páginas de nuestras novelas y leído en los muros de Santiago, ¿no? Pero esto nace de una inquietud mía. Yo desde muy joven, a los 15 años, una cosa así, tuve una relación traumática con Santiago. Encontraba una ciudad muy fea, muy hostil, violenta, bueno, por descontado, era en mitad de la dictadura, pero fea, hostil, dura, en fin. Me parecía muy injusto, pero por otra parte inescapable ser santiaguino, ¿no? Y de alguna manera condensé ahí, en esta relación traumática con la ciudad, mucho de mis inquietudes, llamémoslas existenciales. Este libro fue muchos años después, trabajé en él durante un par de décadas, en realidad, la primera versión es del año mediados de los 80. Este libro, de algún modo, fue un ajuste de cuentas. Personal con la ciudad. Personal con la ciudad. Y en ese ajuste de cuentas, no voy a omitir la parte más personal, pero sí hubo unos saldos, unas lecturas, llamémoslas sociológicas, o antropológica. Dos que te menciono rápidamente. Una es la que le da título al ensayo, que es La muralla enterrada. Que se refiere a el muro de cal y canto, ¿no? Así es, son los tajamares del Mapocho, que fue la mayor obra colonial, una empresa gigantesca que para un reino pobre como Chile, bueno, fue enorme, para
contener los aluviones del Mapocho que periódicamente inundaban y arrasaban la ciudad, como si no tuviéramos suficiente con los terremotos, ¿no? En todo esto de los aluviones que de pronto caen, no sabemos de dónde, confiados estábamos en que el río Mapocho, como ahora en pleno verano, es una especie de acequia, ¿no? El desborde. Y de pronto viene el desborde. Oye, es como el desborde social, el desborde de la naturaleza. Por eso, ¿no? digo que hay algo, en todo esto hay algo muy metafórico. Y se construye esta gran muralla, y la gran muralla se transforma en una seña fundamental de la ciudad durante 2 siglos. Y de pronto desaparece. Desaparece y es completamente olvidada, típico nuestro además. Cuando se construye la primera línea del metro, la línea 1 del metro, resulta que al hacer la zanja, el hoyo para el metro por Providencia, el Parque Baquedano, Balmaceda, perdón, estoy obsesionado con Baquedano por otra razón. Sí, claro. Aparece el gran murallón y aparece en toda su altura. Yo me recuerdo haberlo ido a ver. ¿Dónde apareció exactamente? Exactamente A lo largo del Parque Balmaceda. O sea, justo antes de la zona cero, además, de la que hoy llamamos zona cero. O sea, es que impresionante que tú te enfrentas a este símbolo, desde ahí inicias esta suerte de recorrido personal por la ciudad y a través de las novelas, lo usas como metáfora, describe esa impresión que tuviste en ese primer encuentro. Me acuerdo que al comienzo sientes como un olor que te pica las narices que viene, no sé, de la sangre que usaban de la vaca o en las mezclas, ¿no? Claro, es que la amalgama que usaban claro, en la colonia muchas veces incluía yema de huevos, cal y sangre de vacuno. Y con eso era como el cemento para pegar los ladrillos de que está hecha esta enorme muralla. ¿Y qué te dice o te dijo ese símbolo y qué te dice ahora, leído desde ahora? El símbolo de esta muralla enterrada, ¿qué dice de nosotros? ¿Y qué pista nos puedes dar para ahora? Tratando de dejarle al lector, al radiovidente que quiera convertirse en lector y quiera leer el ensayo, dejémosle algo. Yo diría que lo simbólico aquí es esto: construimos algo tan grande, tan gigantesco, que es un símbolo de fuerza, de belleza, pero también de defensa. Nos refugiamos detrás de eso para evitar los desbordes de lo natural, de la naturaleza, ¿no? Edificamos algo que tiene todos los signos de lo cultural, pero luego lo dejamos caer. Dejamos que se hunda y lo olvidamos, ¿no? A mí me intrigó mucho eso. Ese fue el primer impulso. ¿Es simplemente descuido ese dejar caer, o hay algo más inconsciente, más profundo ahí? Yo creo que hay algo más profundo, hay algo autodestructivo, una pulsión autodestructiva nuestra, chilena, y muy probablemente, porque no somos únicos, tenga algo de latinoamericano, ¿no? Y eso me lleva al segundo mito, digamos, que es el otro polo de este ensayo, que es el imbunche. En los libros, en los principales libros de nuestra narrativa que examino en ese ensayo, se repite el imbunche. Desde luego en la novela José Donoso, El obsceno pájaro a la noche. Sí, pero se repite mucho antes, en el nacimiento mismo de la novela chilena, la novela Don Guillermo de José Victorino Lastarria, nombre bautista del barrio Lastarria, que ha estado también en el epicentro de todo esto. Asediado también, ¿eh? Así es. Por el otro desborde. En la novela Don Guillermo, publicada en 1850 y algo, una de las primeras novelas chilenas, el protagonista, Don Guillermo, es secuestrado por el chivato de la cueva del Chivato en Valparaíso, que se lo lleva adentro de la cueva a un mundo subterráneo, que es como el reverso oscuro de Chile, que se llama Espelunco, y lo amenaza ahí con convertirlo en imbunche. Oye, es como un cuento borgiano ese, ¿eh? Uh-huh. Tiene un elemento fantástico, pero que podría ser borgiano, ¿no? El espelunco, bueno... y el Oye, lo que demuestra, entre otras cosas, esto es un apunte muy literario, pero déjame hacerlo porque estamos secuestrados por la política y sí, la literatura requiere, la literatura, la poesía y tantas otras dimensiones de la vida como el jardín y el jardineo, también requieren sus espacios. Y su tiempo. Y sus tiempos. Y no le hemos dado mucho espacio. Claro. Lo que iba a decir es esto nomás. La narrativa chilena es identificada muy a menudo con el realismo, y a veces el realismo más soso, más plano, ¿no? Y sin embargo, en su nacimiento nace con una novela fantástica. Interesante, ¿eh? Sí, porque uno identifica el criollismo, el naturalismo, el realismo, como una especie de planicie realista, y no es para nada así.
entre la muralla y el Imbunche. Y el Imbunche, ya vemos lo que significa esta muralla enterrada, olvidada, sobre la que se colocó un tupido velo, aunque en este caso fue un velo de tierra, o sea, fue sepultada. Oye, sepultado y seguimos sepultándolo. Se hizo un museo de los tajamares del Mapocho, al cual no iba nadie, ahí en el parque Balmaceda, y después se inundó, no sé por qué razones, y ahí estaban para repararlo, y ahora, como se había convertido en un lugar aparentemente de concentración de quienes hacen las manifestaciones en la zona cero, pues lo taparon. La Municipalidad de Providencia enterró lo que quedaba de la muralla. Vinieron unas máquinas retroexcavadoras, otro gran símbolo, ¿ah? Y le echaron... de nuestro poeta Jaime Quintana. Sí, le echaron... Oye, pero taparon esto, si la fotografía es maravillosa. Había un museo subterráneo para poder ver estas murallas que son de varios metros de altura, y ahora quedó tapado de nuevo. Es una cosa fantástica. ¿Y qué te dice? Bueno, el Imbunche. El Imbunche es un mito de origen chilote, donde a un niño se le practican ciertas operaciones muy brutales, un mito obviamente solamente, que consisten en fracturarle una pierna, en hacerle otras cosas para convertirlo en un inválido, pero no matarlo. Curiosamente, a este personaje inválido que ha quedado prácticamente incapacitado de ejercer ningún poder, se le da el mayor poder, o uno de los mayores poderes de todos, que es el guardián de la cueva. Y la cueva es la sede, como de todo, en esta mitología, de todas nuestras potencias oscuras. Fantástico símbolo. Bueno, la literatura lo ha perfeccionado. Nuestra literatura lo desarrolló, especialmente en la novela que tú mencionabas de José Donoso, donde el mudito, que es el protagonista narrador de esta novela, es convertido en un imbunche por las 7 brujas de la casa de ejercicios espirituales de la Chimba, aquí al otro lado del río Mapocho. A él lo meten en un paquete, lo cosen, lo llenan, y le cosen todos los orificios del cuerpo, pero otra vez la idea no es matarlo, es convertirlo en un paquetito, y esa máxima represión, nótese, produce la máxima potencia. El mudito se convierte en el imbunche. Al ser el imbunche es pura potencia de algo que podría llegar a ser enorme, una voz, una mente que reflexiona desde dentro de este paquete que lo inmoviliza. Y si esto lo conectamos, perdón, el aterrizaje tan brutal y forzoso con el estallido, nuestro estallido social sorpresivo, este río que se desborda, este río social que se desborda, estas pulsiones, estas rabias acumuladas, pareciera por siglos, ¿no? No parecen rabias acumuladas por años, parecen rabias acumuladas por milenios. ¿Qué papel juega aquí el imbunche, digamos? Bueno, primero, una lectura podría ser, pero yo aquí me convierto en lector, no en escritor del libro. Y como lectores caben muchas interpretaciones, porque los mitos son polivalentes, son esencialmente polivalentes. Una evidentemente puede ser que al reprimir de ese modo a este personaje, el imbunche, produces una potencia que en algún momento tiene que liberarse, estallar. A mí me parece una interpretación un poco simplona, ¿no? Otra que no es alternativa sino complementaria, pero más rica, es la que empleo sobre todo en este libro. Yo veo ahí otra vez la pulsión nuestra a derribar lo que se eleva, a... ¿El abajismo chileno? Sí, el chaqueteo. El chaqueteo y el abajismo, ¿no? Pero contra nosotros mismos, porque es lo que nosotros mismos hacemos. Y cuando las cosas empiezan a organizarse y a lucir y a presentarse como sólidas, pues esto nos agravia de algún modo y tenemos que... tenemos un rollo con el éxito. Romper. Tenemos un rollo con el éxito, con que nos vaya bien. ¿Y nos disparamos en los pies? Hay una pulsión de muerte, yo creo. Tanática. En nuestra sociedad, sí. ¿Tú sientes esta pulsión tanática en todo esto que está pasando? Sí, yo la siento muy fuertemente. No es por darle la razón a mi ensayo, pero lo sentí desde el primer minuto del estallido, y lo sentí por una razón personal, además. Acuérdate tú que creo yo que lo que quedará como imagen, o una de ellas, porque hay otras, pero
para mí, la imagen más fuerte que quedará de este estallido de su primera etapa es la destrucción de buena parte de la línea de la estación del metro. Uh-huh. ¿No? 80 estaciones quemadas, en fin. Bueno, en esas estaciones de metro yo había cifrado una esperanza personal. Yo tengo una hija minusválida que anda en silla de ruedas, que no puede recorrer esta ciudad en transporte público porque las las rampas son un desastre y qué sé yo, bueno, ha estado a punto de matarse por tratar de subirse en una micro, y el metro se estaba convirtiendo cada vez más en un lugar accesible, en un lugar del primer mundo, donde los metros son accesibles y son una manera de inclusión de este tipo de personas. Y habíamos recorrido con ella, con mucha ilusión además, los lugares en donde se estaban construyendo las nuevas líneas, todas con sus ascensores, y las líneas viejas en donde se estaban habilitando ascensores. Bueno, esos ascensores también fueron destruidos en este estallido, y eso a mí me pareció de una enorme ¿Eso te dolió? Ahí uno siente un dolor, ¿no? Claro, ahí sentí un dolor personal, pero sentí también que había algo autodestructivo como sociedad, porque esos ascensores están destinados a los seres más desvalidos, no solamente a los minusválidos, a los viejitos que no pueden subir las escaleras, a la señora que viene cargada de paquetes, qué sé yo, al que viene con los niños, hombre, mujer que viene con las guaguas en brazos, en fin. Entonces destruir eso, a mi modo de ver, muestra un impulso tanático, como dijiste tú. Carlos, de muerte. De las novelas chilenas que tú has leído, y aparecen varias acá, escritores que tú rescatas muy interesantes, de los que me acuerdo de Juana Lucero, de Augusto Dalmar, que nos permiten llegar al cementerio y nos permite conocer también una tensión social ahí muy potente y una historia muy fuerte, la de Juana Lucero. Pero hay otras novelas emblemáticas, bueno, te acabas de citar la de Lastarria, hay muchas, hay novelas de la Fourcade, hay novelas más contemporáneas. ¿Cuáles serían las novelas que para ti te darían más pistas? Que sería bueno releerlas ahora y que valdría la pena releerlas para tratar de buscar algunas pistas de lo que estamos ahora, digamos. Porque la literatura muchas veces anticipa, es el inconsciente, ¿no? Me imagino que está trabajando en el momento de la escritura, más que el escritor. El escritor es casi poseído por el inconsciente, por muchos planes que tenga. Sí. Por ahí, por el inconsciente, pasan cosas que vienen de otro lado, ¿no? De otro... Bueno, a ver... Primero que nada, respondo tu pregunta, pero hago una salvedad. Yo me resisto a que la literatura y el arte en general sea empleado para... Lo entiendo perfectamente. No, pero yo digo... Para hacer sociología. No, sociología no, pero ilumina. Yo creo que ilumina la literatura. Puede iluminar, exactamente. O sea, si yo voy a buscar el siglo XIX, en Rusia, prefiero leer Los demonios de Dostoyevsky que leer un análisis sociológico que ya no se puede leer, seguramente algún sociólogo de la época, ¿no? Claro. Ahora, puedes leer también, como acabo de hacerlo, Padres e hijos de Turgenev. Una maravilla. El nihilista Bazarov. El nihilista Bazarov. Bueno, y estos otros nihilistas que son Kirillov y compañía. Sí, claro. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, mira, yo escribí un artículo que es un poquito más largo, un ensayo para un diario alemán, sobre una novela, o en parte está basado en una novela de la narrativa social chilena de los años 30, que es La sangre y la esperanza. De Nicomedes Guzmán. Sí. ¿Y por qué lo hice? Porque justamente cuando vi la destrucción del metro, de una parte del metro, para ser más exacto, recordé que esa novela gira en torno a una gran huelga del personal de los tranvías, de los obreros tranviarios, que paralizan la ciudad, claro, paralizando los tranvías, y esto, claro, cuando tú paralizas una ciudad, produce una tremenda violencia. Vinieron los pacos, que ya se llamaban pacos. Oye, averigüé que pacos, se les dice pacos desde 1850 más o menos. Qué antigua la denominación. Qué notable, ¿no? Impresionante. Esta no fue la revolución de la chaucha, ¿no? No fue exactamente la revolución de la chaucha. Yeah. Es de 1921, que hubo varias revueltas. Sí. Y el tranvía siempre fue muy crucial, como idea del metro. Y cada vez se tomaban los tranvías o quemaban algún carro de tranvía, no hemos inventado nada. Bueno, pero en esa novela tú tienes a un niño protagonista que es Enrique, y Enrique ve a su padre, que es un líder sindical comunista y qué sé yo, y todo es, por un lado, el reflejo de lo que dice su título, de la sangre, la violencia que vive la gente pobre, y de una pobreza mucho más espantosa entonces que la de ahora. Era un Chile verdaderamente pobre, de niños a pata peladas en el barro, y con mortalidad infantil altísima, etcétera. Terrible. Pero ves también la nobleza
de esos líderes y de la enseñanza que el padre le da al hijo. El padre le está diciendo todo el tiempo, tú tienes que trabajar, cabrito. Ujú. Y cuando el padre queda inválido, semi-inválido, producto de que un Paco le pega y qué sé yo, Enrique busca pega, vuelve con su sueldo a la casa, era un cabro rebelde, y se lo da a su mamá y dice, comenta, porque la novela son sus memorias, dice, y entonces sentí que había tomado la vida en mis manos. Ya, ¿y tú lo comparas con ahora? ¿Hay otra ética? Me preocupa. ¿Otra manera me- de...? ¿Qué es lo que, Claro. ¿Cuál es la diferencia más potente que ves tú? No estoy seguro yo de si las cosas han mejorado o han empeorado en ese plano. No estoy seguro de si los jóvenes están siguiendo el ejemplo de Enrique Quilodrán, que ante la injusticia decide tomar la vida en sus manos, trabajar y sin sacrificar sus ideales por ningún motivo, pero aportar, construir en vez de destruir. No sé, no estoy seguro si han tomado ese ejemplo o el ejemplo foráneo, extranjero, del nihilista Bazarov de Padres e Hijos, que no cree que es tantas sus ansias de cambiarlo todo que ya no cree en nada, porque ¿en qué puede creer si todo está mal? Hay que partir de Y cero. habría que destruirlo todo, lo cual le produce una gran depresión porque no es capaz de destruirlo todo. La depresión de Bazarov es por eso. Estoy con Carlos Franz, novelista chileno. Estábamos comentando este notable ensayo que les recomiendo especialmente leer, La muralla enterrada, una excelente guía para entrar en la ciudad interior, en la ciudad narrada, en la ciudad imaginaria, que por supuesto que es un espejo de nuestra ciudad real de Santiago. También decir que el programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. Hace 5 años se crea el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo. El arte como canal de expresión para plasmar y compartir testimonios desde la enfermedad. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir conversando aquí en el jardín. ¿Tienes tiempo, no es cierto, Carlos? Todavía una media hora más antes de tomar tu bicicleta y partir. No, pero yo quisiera quedarme unas 2 horitas Pero más. no hay- y además me no habías hay- ofrecido un whisky. ¿En qué Te quedamos? voy a buscar, oye, que tuvo un invitado que le encantaba el whisky antes que tú, creo que ayer se lo Se tomó lo tomó todo. Pero voy a ir a la pausa leyendo el comienzo del ensayo de Carlos Franz. A mediados de la década de los 70, una gran muralla enterrada fue descubierta en mitad de Santiago. Un muro ciclópeo, hundido una decena de metros bajo las avenidas de la ciudad, fue apareciendo día a día durante meses paralelo a la excavación de la primera línea del tren subterráneo. La maciza obra de ladrillos unidos con argamasa y fundada en piedra de cantera se extendía por kilómetros siguiendo el curso sinuoso del río Mapocho. Es la sorpresa, la conmoción ante este símbolo que aparece escondido, sepultado. Y habría que preguntarse, ¿por qué escondimos, por qué tapamos esa muralla? Una pregunta interesante para hacerse en estos días. Regresamos en unos minutos aquí a Desde el Jardín. Pauta en la palma de tu mano. El tema del día y todas las noticias que debes saber en la pantalla de tu celular. Además de nuestras señales de radio y streaming en vivo. Todos nuestros programas on demand para ver y oír cuando quieras y donde quieras. Nuestra nueva aplicación ya está disponible en App Store y Google Play. Fácil de descargar y usar. Todos los contenidos de Pauta en la palma de tu mano. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Las cosas se digregan. El centro no se sostiene. Una nueva anarquía se desata. Una marea sangrienta se suelta y en todas partes la ceremonia de la inocencia se ahoga. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad, decía el poeta irlandés Yeats en estos versos estremecedores
que Carlos Franz cita en una de sus columnas que leo regularmente y que son siempre muy interesantes, siempre llenas de una reflexión y de un giro que, bueno, es la diferencia entre un escritor que hace una columna a de un mero opinólogo. Esa es la gracia de la pluma de Carlos Franz. Estoy con Carlos Franz aquí en el jardín y me gustaría que nos detuviéramos en este poema que citaste. Me parece que las primeras columnas después de recién en medio del fragor de este estallido social. ¿Y en qué sentido este poema por qué te vino a la memoria? Y comentémoslo un poquitito, Carlos. Bueno, es un poema que la verdad es que me había venido a la memoria hace unos años ya. No traté de pensar hace poco dónde lo había citado por primera vez, pero hace al menos unos 4 o 5 años, asistiendo a la creciente polarización chilena, que me recordaba por lo demás lo que viví en España, viví ahí hasta el año 2011, lo que en España se llamó la crispación, en fin. ¿Te tocó vivir la crispación Sí, por dentro? La crispación, sí. ¿Ya? Un fenómeno similar en donde tú veías, y sobre todo como extranjero lo notas más, amigos que normalmente se sentaban, yo tenía varias tertulias a las que participaba, una cosa muy española, nos juntábamos una vez al mes a almorzar largo, en fin, y amigos que empezaban a ya no poder sentarse a la misma mesa, a distanciarse, a no poder tocar temas, por ejemplo. No nos metamos en eso porque... Está pasándose un poco ahora en la sociedad chilena. Sí, mucho, y desde hace años. O sea, esto del estallido es, en ese sentido, solo la continuación de un proceso subterráneo, pero que veníamos viviendo. Entonces, en algún momento recordé el poema de Yeats porque... me parece que esa frase final de esa estrofa es extraordinariamente potente, ¿no? Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. Esa visión de Yeats, que era un poeta visionario, ¿no? No hay que interpretarla literalmente, igual que los mitos, puede leerse desde diferentes puntos de vista, pero hay algo muy potente en ver cómo los mejores... nótese, carecen de convicción. Eso no necesariamente los hace peores, siguen siendo los mejores, pero hay momentos de la historia, me pareció a mí, y es la reflexión que hago en ese ensayo, en los cuales es mejor tener menos convicciones. Porque cuando tú ves a tu alrededor a la gente polarizada, llena de convicciones, es decir, de certezas, y sin dudas, no matizan mediante la duda esas certezas, pues una posición, me parece a mí, más noble y por lo tanto mejor, es la de menos convicción. Tú en esa misma no columna, estar tan convencido. En esa misma columna, Carlos, tú afirmas algo interesante, que dice que ese fulgor de la claridad de la convicción nos enceguiese más. Nos enceguiese más, por supuesto, pero ese es el aspecto negativo de la convicción exagerada. Pero a lo que yo apuntaba y apunto hacia el final de ese breve ensayo es cómo podemos leerlo de otra manera. Es decir, los mejores siguen siendo buenos precisamente por la falta de convicción. Hay que revalorizar la falta de convicción. En momentos de extremada polarización, cuando alguien golpea la mesa y te dice las cosas son así, de este único modo, yo sé la verdad, desconfiemos de ese que tiene tanta convicción y más bien confiemos en el otro que a sus afirmaciones, cuando las hace, agrega un quizás, un tal vez. O un no sé. O un no sé, no estoy seguro, exactamente. Eso me parece más honesto. Tú afirmas que la moderación en ese mismo ensayo se ha vuelto impopular y que falta la moderación cuanto más la necesitamos. Así es. Yo creo que la moderación la necesitamos mucho en circunstancias tan dolorosas y violentas como las que hemos vivido. En primer lugar, como un ejercicio personal. Porque estas situaciones producen, por ejemplo... A ver, si vamos a hablar de lo personal, me cito a mí mismo. A mí la situación chilena, este estallido, me ha producido, entre otras cosas, miedo. Y el miedo, una reacción natural ante el miedo, es la rabia. He sentido mucha rabia, porque después de estar unos días asustado, diciendo, pero Dios mío, ¿por qué se quema el país? ¿Y por qué la gente se enfrenta de este modo? Y qué sé yo, empecé a darme cuenta que tenía mucho miedo y eso me dio mucha rabia, sentirme amenazado, ¿no? Por fuerzas oscuras que pretenden monopolizar además la verdad. Y además empiezan a aparecer también políticos, fuerzas políticas que empiezan a administrar el miedo.
llevarlo para su molino, que es otros peligros, ¿no? Todo eso produce rabia. Y entonces el primer valor de la moderación es personal, es decir, no, a ver, voy a moderar mi rabia, voy a tratar de controlar mi miedo para tratar de ver un poquito más claro, y si no veo más claro, para ayudar a los demás a ver las cosas con cierta claridad también, ellos la que puedan alcanzar, ¿no? Y a mí me parece que el papel del intelectual debe ser justamente mantener una cierta distancia y no zambullirse completamente en el fragor de la historia. Deja de ser crítico el intelectual. A ver, si el rol del intelectual es ser crítico de su sociedad, creo que deja de ser crítico el intelectual que se abandera completamente con uno de los dos bandos en pugna en una situación muy, muy violenta. Ejemplo clásico, pero hay muchos, sería Albert Camus, ¿no? Ejemplar, la actitud frente a Jean-Paul Sartre. Frente a Sartre, pero frente, y eso está en alguna otra de esas columnas que tú has leído, por ejemplo, en la situación más dramática que le tocó vivir a él, que curiosamente no fue la Segunda Guerra Mundial. Fue la guerra de Argelia. Fue la guerra de Argelia, porque él era argelino, francés argelino, ¿no? Y cuando se produce la independencia de Argelia, él trata de salvar lo mejor de ambos mundos. Dice, no toda la cultura francesa en Argelia es imperialista, violenta, y hay que extirparla. Tenemos que valorizar algo de eso, lleguemos a algún tipo de acuerdo, y eso, esa moderación en alguien tan influyente como era él en ese momento, lo deja solo. Lo deja solo y va a ser fuente de sarcasmo, de funas, pero en versión francesa de la época. Lo van a criticar y lo van a ridiculizar a Camus, va a ser terrible. Lo van a atacar de este modo. Cuando le dan el premio Nobel a Camus, en Estocolmo hay un activista árabe, un joven argelino, que es al mismo tiempo un activista político, que lo interpela en la conferencia de prensa y le dice, usted está sacrificando la justicia en nombre de la paz. Y él responde, mire señor, en este momento en Argel están poniendo bombas en los tranvías. En uno de esos tranvías podría ir mi madre. Si eso es justicia, yo prefiero a mi madre. Claro, en el fondo, qué buena esa afirmación. Justicia incluso llega a ser algo demasiado abstracto en relación a un ser humano que se ha sacrificado incluso por ese valor. En el fondo, para él, el nihilismo es la cultura de las abstracciones. Los totalitarismos se fundan sobre abstracciones, sobre promesas de futuro, sobre ideas, grandes ideas por las que se sacrifican los seres humanos. Y por egoísmos también, porque yo creo que si tú, en lugar de pensar en abstracto, en las personas sin nombre como una masa, cuando atacas un tranvía o cuando atacas un metro, en fin, piensas que ahí va un amigo tuyo o una amiga tuya, la película, tu película mental cambia completamente. Ahí se activa la empatía, la compasión, la simpatía, en fin. Pero cuando pensamos en abstracto, como tú dices, bueno, podemos mandar al matadero a quien nos parezca un enemigo en ese momento. Esa actitud, por lo demás, para ser completamente justo, y es lo que hace tan enredado y violento lo que vivimos, se le debe exigir con mucha mayor razón a la fuerza pública. A las autoridades, por supuesto, que son los responsables del orden público. Partamos por ahí. Fíjate que hay una obra de teatro de Camus que yo no había leído, que leí hace pocos años, Los Justos, que se trata justamente de una célula terrorista que están organizando un atentado, y uno de los jóvenes, muy idealistas, que además creo que es poeta o le gusta la poesía, tiene que tirarle la bomba a un noble ruso que va entrando a un teatro, lleva meses preparando esto en la clandestinidad, llega el momento de tirar la bomba y se da cuenta que en el carromato donde viene el conde vienen también unos niños, y no tira la bomba. Bueno, y esto genera obviamente un debate violentísimo al interior de la célula, le gritan, se produce una conversación que es un debate que se da al interior de las fuerzas revolucionarias y que Camus toma muy bien. ¿Nos han faltado Albert Camus en esta crisis, Carlos, aquí en Chile? Mucho, yo creo que mucho. Ahora, probablemente en la medida nuestra hay Albert Camus, y hay muchos que no saben su nombre o no se atreven ni a decirlo, porque cuesta decirlo. Pero el eco de Camus, el eco de la posición de Camus ha sido muy reducido. Tenemos un serio problema en esto. Mira, lo que a mí más me ha dolido, importa poco lo que me duela a mí, pero trato de personalizar porque soy escritor y trato de ir del caso particular a lo general y no al revés. De lo que ha ocurrido, no es la destrucción del metro en realidad, como dije antes, pese a que le afectara a mi hija, minusválida. Lo que más me ha dolido es que la violencia que hemos visto ha sido condenada solo en uno de sus aspectos.
que es la violencia de las fuerzas policiales. Merece ser condenada porque las fuerzas policiales están obligadas a controlarse. No pueden ellas descontrolarse. No pueden desbocarse. Porque se desbocan ellas. ¿Cómo van a exigir que los demás no se desboquen? Por supuesto, justamente porque les hemos dado armas, todos, ellos están obligados a usar esas armas con extraordinaria precaución y control. Pero esa violencia ha sido condenada de manera unánime, y la otra violencia que hemos visto, una violencia que ha dejado muertos también, porque los saqueos han dejado muertos, etcétera, ha sido condenada, como se dice en España, con la boca pequeña. Ha sido condenada por voces aisladas. Ya se han sumado muchas, por suerte, hubo en algún momento 80 personeros socialistas, pero también jóvenes socialistas, todavía lo es, como Óscar Landerreche, viejos socialistas como José Miguel Insulza, han dicho que falta una condena clara, indudable, de la izquierda a estos desmanes de la extrema izquierda y de grupos que no tienen posición política. ¿A qué se debe esta suerte de anomia moral de una parte de la izquierda, para ser justo, frente a la violencia, o este doble estándar? Yendo a un análisis más profundo, a ver, ¿de dónde viene? No puedo entenderlo. Yo no tengo una teoría, no soy un cientista político, pero me parece escandaloso. En eso la izquierda arriesga a convertirse en esa izquierda, digamos, en una especie de... en algo equivalente al cinismo de la derecha, que condonaba los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, los contextualizaba, esas violaciones a los derechos humanos, por lo que había ocurrido antes, etcétera. Aquí estamos contextualizando desde la izquierda la violencia de estos grupos fanáticos que destruyen y que arriesgan, por lo demás, lo mismo que las mayorías están pidiendo, que es más justicia social. Tú citas al final de esta columna, estoy conversando con Carlos Franz, novelista, autor de la novela El Desierto, autor del ensayo La muralla enterrada, autor también de Santiago Cero, fue su primera novela. Tú citas otros versos estremecedores de Yeats, y más enigmáticos y más que dice: ¿a qué bestia feroz le ha llegado la hora de arrastrarse hacia Belén para nacer? La segunda venida de Yeats, como está anunciando el nacimiento de una especie de nuevo Mesías, pero un Mesías... Un anticristo. Una especie de anticristo. ¿A qué bestia feroz? Los poetas están conectados con intuiciones, tienen las antenas limpias por algo. A Yeats le tocó un contexto político muy radicalizado, difícil, muy violento, ¿no? La asociación de Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. La Primera Guerra Mundial. Él escribió ese poema en paralelo con el famoso Easter Rising, que fue la revolución armada que montaron los irlandeses para tratar de liberarse de la dominación británica durante la Primera Guerra Mundial, que fue sofocada a sangre y fuego, y después los líderes fueron fusilados. Yeats también era un moderado, que era partidario de alguna solución de transacción, pero no llegar a estos extremos de violencia. Pero cuando se llega a esa violencia, también escribe en otro verso terrible, dice: una belleza terrible ha nacido, ¿no? Bueno, aquí en La Segunda Avenida concluye con esa línea profética: qué bestia feroz se arrastra hacia Belén para nacer. No sabemos. Yo en el artículo que tú citas concluyo que esa bestia puede ser el populismo, y mucho me temo que esté dando ya sus primeros... La guagua esa del populismo ya haya nacido. Ya está arrollando, la están alimentando. Sí, porque eso te explicaría por qué primero el gobierno practica este populismo, ¿no? Díganme qué es lo que se requiere y darlo aparentemente todo. Y la izquierda no condena, como uno esperaría, la violencia, como decíamos hace un momento, ¿no? Por populismo, porque se supone que eso sería lo que la gente espera, que no se condene esto, ¿no? Carlos Franz, vamos ahora a tus novelas. Hemos hablado de novelas de otros, hemos tratado de iluminar desde la poesía, desde la literatura, nuestra realidad, para tratar de colocarle otras capas de interpretación, no solamente la sociología, como decías tú. Está muy infectado sociología. Bueno, tú criticas mucho esta cantidad de gente que opina y que dice que se la sabe toda, digamos, que también es parte de... Yo soy un opinólogo también, pero claro, a mí me molesta un poquitito cuando frente a una situación tan confusa, y nadie puede negar que ha sido terriblemente confuso lo que hemos vivido en los últimos meses,
sale gente que dice, no, yo siempre lo tuve claro. Claro. Siempre lo vi claro y ahora lo veo más claro todavía. El primer rasgo de honestidad intelectual es decir, no sé, ¿no? Mire, la situación es confusa. Suspendamos el juicio, tratemos de observar. O mis opiniones son todas preliminares y vamos viendo cómo... En la novela El Desierto, Carlos, yo dije al comienzo que era una novela que a lo mejor los chilenos no habíamos leído bien, tuvo una muy buena recepción afuera, hay una crítica muy, muy potente, una lectura muy potente de Vargas Llosa y de otros. Y me gustaría que volviéramos al momento en que escribiste la novela, la miráramos, la observáramos, a ver si encontramos otras pistitas por ahí. A ver si pudieras contarnos la historia. Obviamente que es la historia, repetimos, es la historia, porque una novela no es solo la historia, por supuesto que es la historia. Es la trama, pero es también el lenguaje, es también la estructura narrativa. Tú mismo has dicho por ahí que por lo menos las novelas se juegan para ti en 3 dimensiones, ¿no? En el nivel de la trama, en el nivel del lenguaje, de cómo se cuenta la historia, y en el nivel de las ideas. Partamos por ahí, tal vez. ¿Por qué estas 3 dimensiones son las que te parecen interesantes a ti en una novela? Tanto como lector, tal vez, que como hacedor de novelas o creador de novelas. Pero prefiero ir al grano con esa novela, con El Desierto. Esa es una novela que trata sobre fundamentalmente la herencia terrible de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y la manera en que la transición chilena durante la primera década especialmente trató o no trató con eso, ¿no? El terrible problema de hacernos cargo de lo que había ocurrido. ¿Y por qué tan terrible? No solo por los directamente afectados, sino porque toda una sociedad es en cierta medida culpable cuando en su seno ocurren estas cosas, ¿no? El problema de la culpa colectiva. Ese es un tema central del Desierto. Ahora, en esa novela yo presento esto desde una perspectiva filosófica, o sea, ¿qué posibilidades tenemos de hacer justicia ante un mal absoluto? La protagonista es una jueza que después se va al exilio, vuelve, retoma el cargo en donde había estado y vuelve a enfrentarse a sus propias culpas. No haber sido capaz ella, no haber tenido la valentía, el valor de enfrentar a los violadores de derechos humanos en ese momento, pese a que probablemente su oposición no habría significado nada y la habría conducido a que ella misma fuera desaparecida o muerta, ¿no? Ahora, tú decías pistas para lo presente. Al final de la novela, curiosamente... Sí, a eso iba. Yo agregué un epílogo que ocurre 10, 20 años después de que se ha terminado la acción propiamente del libro, ¿no? Y en ese epílogo, la ciudad imaginaria de mi novela, que es una ciudad que simboliza a Chile, es un oasis en el desierto de Atacama que se llama Pampa Hundida. Es una especie de hueco en la pampa, poquito parecido como al oasis de Pica, así que tú vas por el desierto más feroz y de repente ves una mancha verde y te asomas y abajo está un vergel maravilloso. Bueno, eso es todo Chile, ¿no? Ese vergel, ese oasis vergel, se ha vuelto extraordinariamente próspero, rico con la exportación de frutas de todo tipo, maravillosas, fuera de estación, en fin. Y sin embargo, 10 o 20 años después, en este epílogo, el oasis se ha secado. Se ha secado, el desierto ha vuelto a reclamar el oasis, las arenas del desierto empiezan como a tapar el pueblo, la gente tiene que irse, las esperanzas, mira el Limbunche otra vez, seguramente trabaja en mí el Limbunche, las esperanzas que abrigábamos se han frustrado. En fin, he pensado en eso, en qué tipo de visión me arrastró a agregar ese epílogo a una novela que trataba esencialmente de un periodo anterior, o sea, esa visión de futuro en una novela que trata sobre el pasado. Ahora, interesante porque la sequía uno la puede leer literal y metafóricamente. Hoy día estamos en la sequía tal vez más grande de la historia del país, una mega sequía que va a tener también consecuencias sociales, políticas y todo. Es un país que va a enfrentar problemas serios, probablemente en los próximos años si no se supera. O sea, lo dicen todos los expertos. O sea, quizás estos estallidos no son nada frente a las guerras del agua que vamos a vivir. Exactamente. Por un lado, la sequía literal. Se está secando una parte del territorio, se han secado ríos, en la quinta región al interior, bueno, en el norte, para qué decir, etcétera.
Pero también está esta otra sequía, la desertificación, no sé cómo llamarla, interior de ese lugar, ¿no? Es una desertificación, llamémoslo así, de tipo moral, ¿no? Pero no porque esa sociedad no haya hecho esfuerzos para tratar de solucionar los problemas éticos que están en su seno. Hay algo allí que tiene más que ver con el destino. Es terrible. Hay algo de tragedia aquí en esto. Hay algo de tragedia. Es una tragedia griega. Es una tragedia ese libro. Una tragedia chilena, perdón. Sí, una tragedia griega. Chilena. Porque hacia el final de la novela, en el final de la acción de la novela, las cosas se solucionan de un modo positivo, relativamente positivo. El principal culpable de las violaciones a los derechos humanos en esa ciudad es castigado, y es castigado por el propio pueblo, que a falta de la justicia que no ejerce el poder judicial, digamos, el pueblo lo ajusticia. O sea, se ha hecho un esfuerzo de esto, pero luego, en el futuro, una década, 2 décadas después, el desierto vuelve por lo suyo, vuelve por el oasis que se había creado ahí. Yo no puedo interpretarlo más, no quisiera creer que eso es lo que nos va a pasar, pero hay señales. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía Nietzsche en el año 1888. Sería bueno mirar cuáles son nuestros desiertos. Zurita diría nuestras pampas florecientes. Para cuidar nuestro jardín, ¿no? Para cuidar este jardín que se llama Chile. También tú te has interesado en escribir, narrar una historia de amor, pasión. Y esta historia es muy entretenida. Tiene que ver con una historia real, entiendo bien, pero obviamente como toda historia real retratada, o sea, trabajada desde la ficción, hay elementos de ficción que confluyen con la base real de la historia, y es la historia de un amor clandestino de Rugiendas con una aristócrata chilena, y aparece por ahí Carlitos Darwin. Entonces se arma ahí un triángulo interesante. Si te viera con mis ojos, hablemos de esa novela, Carlos, cuéntanos un poco la historia. Es una novela de amor. Yo quería escribir una novela de amor desde hace muchos años. Creo que el amor, con sus realizaciones y sus frustraciones, es una de las principales experiencias en la vida de todos nosotros, y quería tratar de sobre eso. Todo específicamente el amor-pasión, ¿no? El amor-pasión, que es particular. ¿cierto? El amor-pasión. Además, por eso me parecía que esta historia que encontré en algún momento estaba pendiente de ser novelada, la historia de amor entre Rugiendas y Carmen Arregada, el pintor y esta mujer chilena casada, ¿no? Que ocurre en el periodo romántico, justamente podía llevar a tratar esos elementos del amor-pasión versus el amor-institución, el matrimonio, que es la estabilidad que tiene Carmen. Bueno, y ahí se introduce Darwin, porque en el curso de mis investigaciones para escribir esa novela descubrí que Darwin llegó a Valparaíso en el mismo año, 1834, con un mes de diferencia que Rugiendas, el pintor, había llegado al mismo lugar. Además descubrí, pero esto no voy a latear aquí, pequeñas pruebas que creo que son las únicas que existen de que se conocieron, ¿eh? Oye, y tenemos ahí dos arquetipos. Uno, un pintor, bueno, que es un pintor naturalista, se podría decir así, que tiene esa doble militancia, científico, pero también el espíritu romántico. O sea, no, él ha sido, en mi novela, hablemos de los personajes, sí. En mi novela Rugiendas ha sido obligado a ser un pintor científico por Humboldt, que lo manda y le dice, mire, usted vaya y pinte todas estas plantitas y estos paisajes que yo necesito para mi obra. Pero su vocación auténtica, y sobre todo él la descubre en su largo viaje americano que dura como 20 años, es de ser un pintor romántico, es un pintor de la sensibilidad, no un pintor de la realidad. Incluso es como una suerte, un antecedente del impresionismo, ¿no? Es como que el impresionismo está ahí en latencia, eso es muy interesante. Eso ya es más real, porque tú ves la pintura al aire libre de Rugiendas, o bosquejos al óleo con una mano muy suelta, y el efecto es una pintura empastada de la luz, como iba a ser la pintura de los impresionistas después. Bueno, pero por otro lado tienes, como tú decías, a Darwin. Que es el racionalismo, el empirismo llevado al extremo, digamos, ¿no? Que es el joven Darwin especialmente, que era estudiante de teología en Cambridge, y que se embarca en este viaje en el Beagle. Es un joven timorato, beato, un genio ya científico, muy buena persona, por otra parte, no hay que pensar en una mala persona, pero desde el punto de vista del amor, que es el asunto central de esta historia,
seguramente era virgen y creía que el amor era fundamentalmente, bueno, un engaño que nos hace la naturaleza para animarnos a reproducirnos. Y por lo tanto, lo mejor era organizar un matrimonio donde la gente, una pareja se llevara bien, tuviera una buena amistad, pero el amor-pasión no corría, ¿no? Al enfrentar a estos dos, al artista romántico con su noción del amor-pasión intensa y este otro que tiene esa visión práctica, sacan chispas en la novela. Me pareció que había ahí un material adicional que le da originalidad a una historia de adulterio. ¿Cuáles te parecen a ti las novelas pasión que más te han marcado, las que te parezcan más, que recomendarías leer? Porque hay... Ha sido un tema fundamental de la novela hecha y derecha desde el siglo XIX. ¿Stendhal, tal vez? Sí, claro, Stendhal, La Cartuja de Parma, pero sobre todo El Rojo y el Negro. Es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Lo recomendamos aquí que se lea, una novela fantástica. Una novela extraordinaria. Y muchas otras. ¿Y alguna historia de amor-pasión latinoamericana? El amor-pasión está en decadencia como tema literario desde hace mucho. El amor-pasión es materia para la novela romántica en su peor acepción, esas novelas con tapas doraditas, así brillosas, ¿no? Terminamos en Corintellado. Claro. El desafío, me parecía a mí, y eso lo hacía entretenido, pero también eso me costó muchos años de trabajo, era escribir una novela sobre el amor-pasión sin caer en las cursilerías del género hoy día, ¿no? Y bueno, hoy día más bien hay novelas con tesis de todo tipo de ismos, ¿no? Claro, está como novelas muy cerebrales, en donde el novelista no se la juega en ese otro plano que es tan importante y más difícil casi que el intelectual, que es la sensibilidad emocional y la sensualidad, muy importante. Desde luego. Bueno, estoy a punto de conseguirme un whiskycito, lo estoy buscando aquí en la cava y está a punto de salir, Carlos, para seguir hablando de amor, pasión, quizás toda la noche. Carlos, en estos últimos minutos que nos quedan, hay dos ideas que rescaté en algunas de tus columnas. Hay una muy preciosa sobre el Año Nuevo, que recomiendo leerla. ¿Dónde se pueden encontrar tus columnas? Bueno, se publican en el diario La Segunda. En La Segunda, en digital. Cualquiera puede acceder a mi página de Facebook, Carlos Franz. Tú dices dos cosas, volviendo de nuevo a la crisis en que estamos inmersos en un decurso, y me interesa mucho porque escuchar tu opinión, porque me gusta, yo creo que los novelistas también tienen mucho que decir, decían harto, en el siglo XIX les preguntaban estas cosas, así que los novelistas estaban metidos en el debate público también. Sí, uno se cansa del debate público. El que está muy perplejo es Mario Vargas Llosa, con lo que ha pasado en Chile. Obviamente, que tiene que estarlo, un liberal, imagínate, en este país que era un ejemplo del liberalismo, y evidentemente el liberalismo ha mostrado flaquezas enormes. Tú dijiste que este estallido tiene que ver con problemas de crecimiento de un país adolescente. Esa es una idea que me gustó, interesante. Y la otra, que la política es pedagogía. Quisiera partir por esa, quizás solo nos va a alcanzar para ver esa. Que pocos han hablado de lo importante de la política como pedagogía. Sí, pedagogía, pero yo lo diría no en el sentido didáctico del término, o sea, de administrar conocimientos desde la altura del poder político, sino pedagogía por el ejemplo, por la vía del ejemplo. Es decir, se ha echado mucho de menos, tú lo decías hace un rato, en esta crisis, el ejemplo de los políticos, ¿no? No solo sus palabras, en las cuales... Sus gestos. Fallamos mucho en las palabras también, por Dios, qué flaqueza en los discursos, ¿no? Qué debilidad en la expresión verbal de las ideas. Pero aparte de eso, falta el ejemplo, enseñar por el ejemplo, ser valiente, ¿no? Pero no valiente, ser valiente no es correr no es temerario. No es temerario y tampoco es correr con la masa, en eso no hay valentía ninguna, ¿no? Ser valiente es a veces arriesgarse a quedarse solo, pero decir esto es lo correcto y tener conciencia de que si lo dice alguien con representación política, eso tiene un efecto y puede animar a otras personas a decir, mire, yo sentía lo mismo, pero no me atreví a reconocerlo ni a decirlo. Parecen todos los políticos, en general, Carlos, lo que tú decías al comienzo, el sentimiento que te ha invadido a ti, a muchos ciudadanos, parecen secuestrados por el miedo los políticos. Y eso sí que es peligroso, que los políticos estén aterrados,
Muchos dicen en privado ciertas cosas, pero en público no las dicen. Sí, evidentemente, bueno, es una expresión más del miedo que yo creo ha sido una de las consecuencias más indeseables de este estallido, que ha tenido algunas muy deseables. Poner en cuestión mucho de lo establecido está bien, hay que revisarlo y ojalá lo revisáramos más a fondo todavía, pero no mediante la violencia. He oído, por ejemplo, esta frase en boca de personas que se dicen progresistas. Dicen, bueno, pero un poco de violencia siempre es necesaria para cambiar la sociedad. También he escuchado en este mismo programa, para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Sí, ¿Qué te parece esa expresión? Mientras los huevos sean de otros, no tuyos. Evidentemente. Te vienen a quebrar tus huevos. No quiero que haga la tortilla con mis huevos, sino con los huevos. Pero además yo lo diría sobre todo esto. Esa posición no es progresista, porque justamente lo progresista debería ser, mire, siempre se necesitó en el pasado violencia para hacer cambios. Lo progresista, el progreso consistiría en no necesitar y no ejercer esa violencia. Y tenemos Eso sería un símbolo civilizatorio, de avance de la civilización. De avance civilizatorio, por supuesto. Y no estamos hablando de utopías, es decir, Mahatma Gandhi liberó a la India con Mandela. el ejemplo, y Mandela, con el ejemplo de la resistencia pacífica. Y él, atención, por supuesto que hubo mucha violencia en todo ese proceso, pero cuando él veía que los suyos, los partidarios de la independencia, se entregaban a la violencia, él, entonces, por ejemplo, hacía huelgas de hambre contra sus propios partidarios, para que sus propios partidarios abandonaran la violencia. ¿Por qué nadie ha recordado en este movimiento social a Mandela y a Gandhi? Interesante, no aparecen. Es una pregunta que queda para una próxima emisión. Ya tenemos el Whisky City preparado, está ahí de a poco, míralo con un poquito de ansiedad, prepárate para este whisky. Tengo un whisky, pero increíble. Ahí está cayendo la soda en el whisky. Carlos Franz, novelista chileno, autor de los libros El Desierto, que recomiendo particularmente leer, no solamente eso, sino que las otras novelas, y este ensayo La Muralla Enterrada. Gracias por haber estado aquí en el jardín. Como siempre, el jardín está abierto para que sigamos conversando, Carlos. Disculpa, Cristian, haberme colado en tu jardín, pero era tan atractivo, tan hermoso este espacio de remanso, este patio en el que se encauza el cielo, que no pude resistirme, me bajé de la bicicleta y me colé. Te quiero mostrar una estatua que está al fondo del jardín, de una especie de mujer muy bella, es una cazadora. Te va a encantar esa estatua.